noches, hermano presidente. Buenas noches, hermano Mario Bacarreza. Un saludo especial también para el hermano Edgar Ramírez. Un saludo cordial para nuestras autoridades castrenses, para nuestras autoridades sindicales, nuestros movimientos, lideresas, líderes de organizaciones sociales, compañero ministro Alfredo. Buenas noches, hermanas y hermanos. Hemos querido en esta noche, en este día que tiene un significado histórico, que nos hace recuerdo a la vieja Bolivia, que nos hace recuerdo a una de las dictaduras más sangrientas que vivió nuestro país, hemos querido organizar juntamente con el hermano Mario Bacarreza la presentación de este libro, que es un relato histórico testimonial de alguien que luchó por la democracia, de alguien que vivió en carne propia lo que fue la dictadura. Y hemos querido hacerlo en esta casa grande del pueblo, que tiene también su significado simbólico el hacerlo esta noche aquí en la Casa Grande del Pueblo. El viejo palacio, el palacio quemado, fue también el cobijo de los dictadores que oprimieron al pueblo boliviano. Ese viejo palacio también teñido con sangre. Nuestra Casa Grande del Pueblo, que cobija la democracia, que cobija el pueblo, ha querido esta noche estrenarse en la presentación del primer documento histórico con esta presentación de un relato de don Mario Bacarreza sobre Juan José Torres, el general de los pobres. Muchas gracias entonces, aprovecho para dar la bienvenida a cada una y cada uno de ustedes y ojalá que podamos disfrutar de este relato, ojalá que podamos disfrutar de esta lectura. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Agradecemos las palabras de nuestra hermana ministra de Comunicación, Gisela López. El licenciado Mario Bacarreza Araujo, en mérito a su accionar patriótico, fue designado por el general Torres como secretario político de Coordinación Revolucionaria, cargo con rango de ministro, constituyéndose de esta manera en el ministro más joven, nacido en Potosí un 30 de abril de 1947. A continuación, escucharemos en sus palabras la presentación del libro Juan José Torres, el general de los pobres, a cargo del hermano Mario Bacarreza Araujo. Muy buenas noches. Un saludo y abrazo efusivo al hermano Evo Morales, a la ministra Gisela López, al ministro Rada, autoridades nacionales, a los compañeros diputados y diputadas que nos acompañan, a los grandes militares que hoy acompañan este proceso, al alto mando militar y también a CONALCAN, en fin, a los dirigentes campesinos y a todas las autoridades que se dignan venir a este acto, a los muchachos que vinieron de Montero. Es la juventud y esa juventud tiene que conocer lo que quizás la oposición miente y denigra. Es importante por eso este libro que ha sido elaborado mediante investigaciones durante más de 3 años, 4 años, y reunirme con varios escritores y mucho más antes como con Gerardo Irusta, luego Gonzalo Vizcarra de Cochabamba y muchos otros que también dieron el aporte y orientaron. Yo me siento emocionado en este momento, feliz, y especialmente el reconocimiento de mi hermano Evo a mi general, a ese gran hombre que quiso transformar Bolivia, pero lastimosamente fue truncado por militares ambiciosos y civiles que solamente lo único que hicieron fue llenarse
sus bolsillos de dinero del pueblo de Bolivia. El libro en sí relata situaciones importantes. En el primer capítulo decimos la bibliografía del general Torres. El general Torres nació en Sacaba un 5 de marzo de 1921. Muy joven, quedó huérfano de padre porque su señor padre se fue a la guerra del Chaco y allí murió. Entonces, como hermano mayor, tuvo que suplir esta ausencia y ayudar a su madre para ayudar a criar a sus hermanos. Cuando ya cumplió los 17 años, abrazó la carrera militar. Militar en el colegio militar, sacando buenas notas, sobresaliente alumno, empezó a descollar. Luego, cuando egresó, de muy joven, ya se inclinó con el pueblo. Y en la revolución del 46 estuvo al lado del pueblo defendiendo a ese gobierno ante las hordas fascistas y el trotskofascismo. Entonces, por esa situación fue castigado como con los reglamentos militares y mandado a las fronteras. Pero luego se impuso su saber, empezó a ser un autodidacta más y empezó a construir su pensamiento para luego ocupar muchos cargos importantes dentro de las Fuerzas Armadas, llegando hasta ser comandante en jefe del Ejército, donde asistió a la reunión interamericana de comandantes de ejército, donde expresó su decisión de ser un nacionalista de izquierda antiimperialista y empezó a descollar y prácticamente fue aplaudido por mucha gente, a lo que el imperialismo lo tildó: este general es procomunista. Es por eso que lo tildaron con esas mentiras, en fin. Llegó al gobierno un 7 de octubre poniendo tranca a ese triunvirato de derecha, encabezados por Rogelio Miranda, Guachalla, en fin, 3 militares que querían tomar. Nos atrincheramos en el Alto. Esa vez estábamos jóvenes y algunos presidentes, expresidentes como don Luis Adolfo Siles Salinas, dijimos hay que cesar el paso a la derecha, y así lo hicimos. En 2 días recibimos el apoyo de todas las guarniciones militares y los movimientos sociales prácticamente vinieron y se desplazaron en el Alto, mineros de Milluni, de Guanuni, en fin, y sin disparar un solo tiro, el triunvirato se alejó, renunció y entramos un 7 de octubre al gobierno. Y ese mismo día el general Torres juró en el palacio, no en un hall, ante el pueblo. Y dijo: yo juro ante mi pueblo defender a los humildes y a los pobres. Y esa era su vocación del general Torres, un hombre que desde muy chico aprendió porque era de familia humilde. Empezamos a gobernar, pero desde el primer día la conspiración del imperialismo, el narcotráfico, la derecha, orquestada desde los países Argentina, que era gobernado por militares derechistas, y Brasil, empezaron a conspirar con la mentira, como ahora sucede, porque la derecha y el imperialismo, sus armas letales son las mentiras que decían el periódico Clarín de Buenos Aires: Bolivia con el gobierno de Torres está llena de mercenarios cubanos. Los periódicos norteamericanos decían: Bolivia es un país comunista y tienen en mente eliminar a todos los líderes de los movimientos políticos.
mentiras y calumnias, como ahora sucede, pero el pueblo lo apoyaba al general Torres. Y él sí siguió adelante. Y más el imperialismo se ofendió cuando cerramos Guantanamito, cuando nacionalizamos Mina Matilde, cuando expulsamos al Cuerpo de Paz y otras medidas. Se dio libertad a Regis Debray y Ciro Bustos, que habían sido tomados presos por gobiernos de derecha. Hizo muchas labores. En el tercer capítulo, segundo capítulo, dice, nos referimos al gobierno del general Torres, política exterior. Y en la política exterior el general Torres decía que tenemos que tener relaciones con todo el mundo. ¿Ya? Y se abrió juntamente en el gobierno de Obando que nos antecedió las relaciones con los países socialistas, porque era una situación que debíamos cumplir. No permitir que la intromisión extranjera lastime la soberanía nacional, respetar de todos los tratados. En el libro se explica ya con más amplitud esto. En el capítulo tercero, el pensamiento y posición ideológica del general Torres dice: las Fuerzas Armadas tienen que estar al lado de su pueblo, trabajar con intelectuales, campesinos, y su brazo armado tiene que estar al lado del pueblo y de los humildes, porque no puede ser que mis Fuerzas Armadas tengan que estar en contra del pueblo y a favor de los poderosos que solamente buscan sus intereses personales y de grupo. Igualmente en el cuarto, su tesis política, llevando la bandera del antiimperialismo, la liberación política, económica y social del hombre boliviano. Y aquí él tenía un refrán que decía, y cuando estábamos siempre en su casa, muchas veces él me decía: Mario, eres joven, eres un muchacho, pero no claudiques nunca, ni te vendas a los enemigos. Porque él decía: si seguimos gobernando, no quiero que exista un niño durmiendo bajo un puente y pidiendo limosna. No quiero ver a un anciano pidiendo limosna. Y no quiero ver a un hombre y una mujer boliviana sin trabajos. Que reine el amor, la felicidad en los hogares bolivianos. Más o menos, ese era el mandato de las Fuerzas Armadas el 26 de septiembre de 1969, que prácticamente lo realizó el general Torres. Lo que está haciendo ahora el hermano Evo, el buen vivir, eso es importante en esa tesis. Luego, la liberación de Bolivia, la dignidad, que no seamos sometidos ni nos traten como hombres de tercera o cuarta categoría, lo que ahora también el gobierno actual está haciendo, porque ahora ya podemos decir en el exterior: soy boliviano, y soy boliviano con orgullo, no como antes teníamos que escondernos. Entonces, eso es importante en la vida. En el capítulo quinto se dice antes y después del golpe del 21, que hoy día recordamos 47 años de nuestro derrocamiento. Antes, como les había dicho, la mentira, la calumnia y la intriga, enarbolada por el imperialismo y los partidos tradicionales, el MNS con Falange. Imagínense ese contubernio, olvidándose que los verdugos de ayer se aliaban con las víctimas.
Es por eso que un grupo de Falange no tuvo esa actuación a la cabeza de Gonzalo Romero, que dijo, ¿cómo nos vamos a aliar con nuestros verdugos que nos han matado tanto? Lo han matado a nuestro jefe, a Óscar Únzaga de la Vega. Han acribillado en el cuartel Sucre a todita la plana mayor de Falange, pero ahora este Camba de Mario Gutiérrez está transando con el dictador de Víctor Paz. Y es así, con la ayuda del gobierno de Argentina, el gobierno del Brasil, orquestados por el imperialismo y el narcotráfico, porque aquí intervinieron harto dinero y esa veces reinaba los tres varones de la Blanca, de los tres azúcar, en fin. Entonces todo eso se relata. Y los preparativos, gente del ejército y civiles infiltrados, tenían en mente derrocar no el 21, el 19 cuando comenzó en Santa Cruz, el 20 cayó en Santa Cruz, 20 cayó Cochabamba, el 21 aquí, sino tenían un tiempo más después. Pero ellos adelantaron la fecha porque veían y corrían el peligro de que el general Torres empiece a conversar con los altos mandos militares y convencerlos de que estaban equivocados queriendo apoyar a Banzer, que lo único que buscaba era sus intereses personales y de grupo, igualmente que los dos partidos tradicionales, Víctor Paz Estenssoro y Mario Gutiérrez. De ellos no había que extrañarse, porque el que dicen que es libertador económico, Víctor Paz Estenssoro, al igual que ese grupo que también nunca quiere actualizarse, como es el trotskismo, tuvieron muchas traiciones. La primera traición de Víctor Paz Estenssoro es, pues, y los relatamos en el libro, es en el gobierno de Gualberto Villarroel. La segunda traición es cuando el 52 sube al gobierno y entra en manos de los humildes, de los mineros y campesinos, el 15 de abril cuando lo trae Barrientos a La Paz. Y al entrar al palacio, el ideólogo del MNS, Carlos Montenegro, le dice, Víctor, estás entrando en hombros de los mineros, de los campesinos, no traiciones a la revolución, porque si traicionas te van a sacar a patadas, como ocurrió el 64. No obstante, la tercera traición. La cuarta con la UDP lo aisló a Siles Suazo. Y la quinta con el 21060, el libertador económico, lanzó a la calle a más de 30.000 mineros. Eso, compañeros, hay que analizar, especialmente la juventud, ¿ya? Porque es importante conocer esas traiciones. Y así fue como se organizó el golpe. Y el 19 cayó Santa Cruz, y donde también hubieron muertos en la universidad, se derramó sangre de intelectuales, campesinos, fabriles. El 20 en Cochabamba y aquí el 21 de agosto. Cuando en la mañana del 21 de agosto estábamos reunidos con el general, porque día antes había habido una gran manifestación acá, de apoyo de los movimientos sociales que se llaman ahora. Y nosotros veíamos desde el palacio, y el general Torres, yo esa vez tenía buena vista, ¿ya? Y me decía, porque no había la autopista, solamente el camino viejo, y me decía, la cabeza estaba entrando a la Plaza Murillo y la cola estaba terminando de salir de la anterior vía, más o menos, de la ceja un poco más abajo. Y me decía, ¿y esos quiénes son los que son mineros? General, le dije. Y se llenó la plaza, no había un espacio. Entonces el general se ha sentido feliz y me dijo, con esta fuerza nadie nos va a derrotar. Pero los acontecimientos pasaron y en la mañana del 21 de agosto, mientras muchos militares, el comandante en jefe, Requeterán, Remberto Irián, iban al palacio y le decían, general, somos leales hasta la muerte, pero habían estado por abajo jugando al otro equipo al lado.
Y así fue como comenzaron las escaramuzas. Después de las 2 de la tarde, cuando teníamos el apoyo de las Fuerzas Aéreas, lastimosamente también se dieron la vuelta. El regimiento Tarapacá, que estaba en el alto, el comandante Leal, los mayores lo tomaron preso y lo metieron, lo encerraron y manejaron el regimiento en contra del general Torres. Y al último, recién a las 7, recién se desenmascararon el comandante, en fin, le llevaron la carta de renuncia. Y en el libro se relata todo el diálogo, porque ese diálogo estaba escrito por la esposa, doña Emma Obleas, que hemos podido recuperar parte de la documentación, su tesis ideológica, pensamiento, porque cuando asaltaron el palacio no pudimos sacar más otras cosas, pero toda esa investigación la hicimos durante años. Entonces, cuando ya se vio perdida la situación, el general, y le llevaron la carta de renuncia al general Torres, dijo: no voy a renunciar, voy a morir aquí. ¿Ya? Y ustedes, para mí, no valen nada, porque ustedes, generales, están contra el pueblo. Y aquí vamos a definir, dijo, o estamos a favor del pueblo o estamos en contra del pueblo. ¿Cuál camino van a escoger ustedes? Y los otros agacharon la cabeza y se salieron. No voy a firmar, dijo. Y era las 8, ya 7:30. Yo fui a ver cómo estaba, porque el único militar que lo defendió es Rubén Sánchez Valdivia, el coronel, un gran hombre, que hay que hacerle un reconocimiento. Un gran hombre leal, que hasta las últimas, mi general, lo necesitamos vivo. No se tiene que quedar aquí a las 8 de la noche. Tiene que irse, porque esto recién comienza. Lo necesitamos vivo. Usted es líder. Después de rogarle y decirle, general, no, yo voy a morir aquí, dijo. Y se salió. Apenas lo convencimos y nos salimos. Lo llevamos al Colorado y después ya se fue a asilar. Todas esas circunstancias llegaron en momentos tan difíciles para nuestra patria que evidentemente se truncó un proceso que quizás hoy día hubiese sido otra la realidad. Pero gracias a Dios, ahora se está retomando toda esa situación y el hermano Evo, como un gran líder, está haciendo que Bolivia renazca de las cenizas, renazca de esa situación donde dejaron los gobiernos neoliberales. Y eso tiene que saber la juventud, que con la capitalización, un politólogo suizo vino y dijo: se perdieron más de 30.000 millones de dólares con la capitalización. Y Bolivia con esa plata podía ser más fuerte que el Brasil económicamente. Y como modestia, aparte, aunque se rían, dijo ese politólogo suizo, ustedes podían tener carreteras norte, sur, este, oeste, transversales, vecinales, comunales, no solamente asfaltadas, alfombradas, compañeros. Pero con esa plata se fueron, ¿no? Con toda esa plata, y especialmente a la gente antigua, a los jubilados. Gonzalo Sánchez de Lozada se lo llevó todas las cajas complementarias, por eso que ahora las jubilaciones, a pesar que el compañero Evo ha aumentado, debían ser el doble, porque con la caja complementaria de cada institución se doblaba, pero él se lo llevó, lo vació, y muchas otras cosas más. Y ahora tienen el cinismo de venir igualmente los otros testaferros que han leído mal la novela de Alejandro Dumas, ¿no? Donde dice los 3 mosqueteros. Si los 3 mosqueteros defendían al orden constituido, al rey, pero estos 3 mosqueteros yo los llamo 3 rosqueteros, porque inclusive el refrán de los mosqueteros que dice todo para uno, uno para todos, dicen todo para uno, para llenarse de plata, ¿no? Y actualmente las plataformas, ¿qué son las plataformas? Yo digo
con F de mayúscula, 21 falso, falsedad, mentira, ¿no? Y tenemos una rica comida en Bolivia, que es el falso conejo, ¿no? Es exquisita, pero no se sabe si es conejo, si es... Por eso yo les digo a todos los que siguen, el 21F, el 21 falso, los falsos conejos, que no saben de dónde son. Entonces es importante que vayan apreciando la gente todas estas situaciones, ¿no? Y es importante, porque no puede ser que la historia quieran revertir, porque la oposición tiene proyectos, tiene planes de gobierno, quieren volver a capitalizar, quieren volver a vender los recursos naturales, y eso la juventud y nosotros no tenemos que permitir. Entonces, por eso, nosotros como personas ya mayores, pero que todavía ahora, así como mis camaradas, que también ya están en la jubilación, por lo menos podemos empuñar también un fusil para defenderlo, compañero Ivo. Y lo vamos a defender así como lo defendimos al general Torres con nuestra propia vida. Y es así, compañeros. Una reflexión. Yo soy católico apostólico potosino y radico en Santa Cruz temporalmente. Casi ya no voy a la catedral porque los sermones del Monseñor Gualberti más parecen discursos políticos, estrellándose contra el proceso de cambio. Cualquier cosita que haya mala del compañero Evo, ya lo hace grande en el sermón, como indicando a esos fieles para que lo odien y nos odien a los que estamos con este proceso. Y eso está malo, igual que el de Sucre, Juárez, que ellos deben sacarse, como algún ministro dijo, la sotana y volverse en partido político. Y más bien recomendar al Monseñor Gualberti Juárez que más bien entablen negociaciones, charlas con sus pares chilenos, la jerarquía de la Iglesia Católica de Chile, ¿no? Y que a esas 20 familias que dominan Chile, porque ellos son los que se oponen a darnos el mar, por lo que el general Torres también, y lo van a leer en el libro, abogaba para una pronta solución para que Bolivia tenga el mar, que aboguen estos padres, ¿no? Con los pares chilenos, que lastimosamente por esa actitud la Iglesia Católica está perdiendo muchos fieles. En Chile, la última encuesta, menos del 50% son católicos. Entonces, que a esas 20 familias les digan y les hagan recuerdo los pares de la Iglesia Católica de Chile y también de aquí de Bolivia, que se han olvidado de 2 mandamientos: no mentir y no robar. Porque ¿qué nos ha hecho Chile? Nos ha robado. ¿Qué hace actualmente? Miente, indicando que Bolivia nunca tuvo mar. Entonces esa recomendación para la Iglesia, el clero, es importante. Y yo me siento feliz entregando esta obra especialmente para la juventud, donde se enumera, dicen dictadura, hoy día dictadura, ¿dónde dictadura? Yo quisiera ahora caer preso porque tengo el marketing de la televisión, y no son presos políticos. Son corruptos perseguidos por la justicia, porque cuando las verdaderas dictaduras nos hacían perder una temporada, un mes no sabía mi madre ni mis hermanos dónde estaba. Iban a buscarme a la morgue, a los hospitales y a todas partes. Al mes y medio recién decían, sí está aquí, ese guerrillero comunista está aquí, ¿ya? Porque así nos tildaban. ¿Y qué traen? ¿Qué cosa quieren? ¿Ya? Y no nos hacían ver a nuestra familia. Estábamos en el tercer patio. ¿Ya? El primer patio llegaba y con notas nomás teníamos que hacer. Necesitamos colino, jaboncillo, y aparte de las torturas, ¿no? En el libro los reflejo de las muchas torturas que había. 4. Una, la picana eléctrica. Para que hablemos quiénes eran nuestros cómplices, nos ponían dedales en los testículos y enchufaban la electricidad y nos hacían saltar. Muchos compañeros con el shock han muerto
La segunda era la alfombra humana, que nos hacían echar de bruces, uno tras otro los políticos, los presos, y por nuestras espaldas correteaban los mercenarios, los argentinos que pesaban casi 90, 80 kilos. Iban y volvían zapateando como una verdadera alfombra. La tercera tortura era la psicológica, compañeros universitarios, compañeros del colegio, escuchen esto. Era cuando nos iban a dejar, nuestros parientes, por eso a mi madre, a mis hermanas les dije, no van a ir, que vaya mi cuñado, hombre, porque iban las mujeres y después de las notas que necesitábamos, volvían, entraban los agentes y decían, oye, qué linda había sido tu hermana, la hemos violado, qué hermosa había sido tu madre, la hemos violado, así, con esas palabras. Y la última, una de las tortugas más tortuosas y más malas, llenaban los fusiles de 208 litros, esos que de gasolina, lo llenaban con agua y excremento humano y nos hacían entrar hasta acá y al frente había agentes que estaban con revólver. Si no se zambullen, el tiro les va a entrar en la cabeza, en la frente. Yo decía, no creo que se anime. Estamos hablando en serio. Y así fue. En 1, 2, 3, ¡pum!, había que meterse. Habremos comido esas asquerosidades. Pero de ahí veíamos en la pared incrustado la bala que iba a ser acá. Y muchas compañeras han muerto en ese trance de defender la democracia, de defender el 21 de agosto. Inclusive yo ahora la recuerdo, tenía una novia que era tercero de sociología y era hija de un general que estaba al otro lado. Pero ella tenía ideas avanzadas de defender a los humildes, a los pobres. Lastimosamente en la defensa de la universidad la mataron. Y muchas otras compañeras las violaban en las celdas, a tal extremo que hay una compañera que murió al dar a luz en una celda y su hija, que posiblemente ya tendrá 47 años o 40, sí, esa edad, nació en la celda. Y todos los presos le pusimos Libertad Bolivia, y creo que se quedó con ese nombre, Libertad Bolivia, la chiquita. Entonces esa compañera no sé si vivirá o estará aquí en el extranjero. Y todas esas atrocidades nos han hecho. Y hay gente que todavía tiene el cinismo de decir dictadura. ¿Dónde dictadura? Aquí hay. ¿Dónde se ha visto? Alguien le miraba feo a Banzer, a García Mesa, o a Víctor Paz Estenssoro cuando era gobierno, 6 meses, 7 meses en la cárcel por haberlo mirado un poquito feo. Ahora se dan el lujo de insultar a nuestro presidente, se dan el lujo de insultar a los ministros y a todas las personas. Por eso, compañeros, hay que reflexionar y hay que decir que Bolivia tiene y está cambiando y tiene que cambiar mucho más todavía. Yo, por mi profesión y por mi actividad, viajo mucho y hoy veo caminos, y eso se tiene que hacer conocer, caminos. ¿Cuántos caminos cuando llegó el compañero? Ni 1000 kilómetros, ahora hay más de 10.000 kilómetros asfaltados, hermosas vías, la fábrica de Uria, las industrias, pero eso a la oposición y a esos senadores que dicen que no se ve nada, hay que regalarles, ministro Rada, usted tiene que donarles lentes, audífonos, porque esos son ciegos, sordos, mudos y, perdónenme la palabra, enemigos de Bolivia, quinta columnistas de Chile, porque Chile infiltra, porque el compañero Evo lo que está haciendo, la reivindicación, quieren truncarlo, quieren aplastar, porque al gobierno de Chile no le conviene eso, que el hermano Evo siga de gobierno. Entonces eso hay que tratar y defender. Eso es, compañeros, esa es mi contribución a los humildes y a los pobres. Y para mi compañero Evo y su gobierno también, decirles, sigan adelante, porque no hay que 1000 caídas, 10.000 levantadas. Y como dicen, nosotros tenemos un grupo en La Paz, en Santa Cruz, que es el Estado Mayor Revolucionario para el Proceso de Cambio, donde están militares que han estado leales al general Torres, civiles, en fin, es un grupo de cuadros, el Estado Mayor, ¿ya? Donde decimos nosotros, estamos con el proceso de cambio, porque como dijo
Benjo Cruz, ese gran cantautor que dijo, cambio mi guitarra por un fusil y llevo un letrero en la frente, no me vendo ni me alquilo. Y nosotros somos esos. Somos como el acero, nos rompemos pero no nos doblamos. Y eso también me da pena de muchos compañeros, camaradas de hace años, que seguramente la demencia senil les ha venido ahora, pasados los 60 años, ahora son de derecha, defendiendo a Doria Medina, a todos los compañeros. Yo creo que a esos compañeros hay que hacer el recuerdo. ¿Cómo eran? Pues eran más bien de izquierda, pero los fanáticos, pero ahora son de derecha. Y ellos hablan. Yo les digo a esos camaradas que recapaciten, porque ¿qué ejemplo van a dar a sus padres? Por ejemplo, mis hijos, mi hija, mis nietos, se van a sentir felices porque 47, 48 años, no he cambiado y no voy a cambiar y voy a seguir. Si hay que morir, voy a morir por defender al compañero Evo. Y por eso les digo, compañeros, hay que seguir adelante. Y seguir adelante es acompañar este proceso, porque este proceso es la única solución que nos va a devolver la dignidad y la soberanía. Con eso termino y gracias, compañero. Y quiero que me ayuden a decir, ¡viva Bolivia! ¡Viva! ¡Viva el proceso de cambio! ¡Viva, ¡viva el compañero Evo! ¡Viva! Gracias. Muchísimas gracias por la presentación de este excelente libro, el licenciado Mario Bacarreza, Juan José Torres, el general de los pobres. Esta, como hemos escuchado, es una gran propuesta para que la juventud conozca cómo fue vivir en una época de dictadura, de golpe de Estado, cuando muchos bolivianos fueron apresados, torturados, desaparecidos y asesinados. Continuamos, estamos en transmisión en directo para toda Bolivia, para todo el Estado plurinacional de Bolivia, a través de Bolivia TV y los diferentes medios de comunicación. A continuación, los invito a escuchar el comentario testimonial a cargo del compañero Edgar Ramírez. Compañero y hermano Evo Morales, licenciado Bacarreza, autor del libro que hoy nos permitimos presentar, autoridades, señores de las Fuerzas Armadas, amigos, amigas, compañeros, hermanos. La mañana de hoy, un señor que responde al nombre de Tuto no sé cuántos, se permitió hacer un homenaje al dictador Banzer. Eso no es grave. Lo grave es que hoy, 21 de agosto, el día que nosotros recordamos como un día oprobioso para el país, porque hubo un golpe de Estado sangriento que derrocó a un gobierno patriota. Ese señor se ha permitido llamar a que haya un golpe de Estado en Venezuela. Ese es el homenaje de la cría del dictador al dictador. Y por eso creo que el libro de Mario Bacarreza Araujo, a quien ya lo hemos escuchado, es una gran contribución no solamente a los escritos testimoniales que a veces acostumbramos nosotros leer,
sino el examen que hace detenidamente de la época. Y me voy a permitir dar lectura solamente a unas 4 líneas para mostrar de que en este acontecimiento que estamos nosotros recordando hoy como un día oprobioso, no estaban presentes las inocentes palomitas, estaban fuerzas extranjeras queriendo dominar al país. En la página 37 nos dice: pero el gobierno del general Toses sabía que para su derrocamiento se estaba gestando un proceso golpista con intervención extranjera. Y por lo mismo conocía que las fuerzas eran superiores a las que eventualmente podía ofrecer resistencia dentro del país. En el párrafo anterior dice un nombre, Betlén. Para los que somos de esa época, este apellido es conocidísimo. Es el apellido del embajador del Brasil, que él señaló que en el supuesto de que fracase el golpe en contra del general Toses, las tropas brasileñas estaban preparadas en la frontera del Brasil y Bolivia para invadirlas. Pero recurro a otro párrafo. Sabemos que las fuerzas extranjeras identificadas en ese momento con la doctrina de seguridad nacional que había nacido en los Estados Unidos como forma de poder estatal y que no solamente tenía que ver con el encumbramiento en el gobierno de determinadas personas, sino tenía mucho que ver con el manejo de las economías nacionales y de la propia economía mundial. Entonces, en uno de los polos nos describe el libro que estaban las fuerzas extranjeras, pero en la página 50 nos señala esta frase que quiero que la escuchen. Otros dirigentes políticos, como Marcelo Quiroga Santa Cruz y René Zabaleta Mercado, acudieron al mayor Rubén Sánchez. Rubén Sánchez era el comandante del Regimiento Colorados, escolta del general Juan José Toses. Y él, ante el golpe, había hecho un llamamiento al pueblo boliviano para levantarse y salir en defensa del general Toses. Y acá, cuando leo 2 nombres que para nosotros son símbolos, decimos que el pueblo boliviano estaba presente en la defensa de ese gobierno, porque Marcelo Quiroga Santa Cruz va a morir defendiendo la patria y René Zabaleta Mercado va a ser uno de los estudiosos más profundos de la problemática boliviana, que va a poner en evidencia las cosas que nosotros aún a esta altura los consideramos útiles. Pero el libro hace una evaluación muy rica, una evaluación de que acá las fuerzas que estaban presentes conspirando contra el general Toses
Eran fuerzas que si nosotros los veríamos hoy, podríamos decir que son las mismas. Eran las fuerzas de la derecha. Y esas fuerzas de la derecha estaban prohijadas por determinadas instituciones empresariales que para entonces representaban a las fuerzas de la antipatria, de la antinación, del golpismo, de la materialización en Bolivia de la estrategia de dominación del imperialismo contra nuestra patria. La minería mediana hacía este examen antes del golpe, llamando a las fuerzas para que se sumen a ella y le sigan para conspirar contra el gobierno del general Torres. Y decía, la minería mediana está siendo estrangulada. Las escalas sobre las regalías son excesivas, es decir, si se podía, nuestros recursos naturales deberían sacarse, así sea gratis. Señalaban que la entrega obligatoria de divisas al Banco Central solo beneficia al Estado. Es decir, la entrega de divisas al Banco Central de Bolivia solo beneficia al Estado, solo beneficia a Bolivia. Estas fuerzas, entonces, ¿en nombre de quién estaban hablando? ¿A quién querían que beneficie si no era al Estado boliviano? Pero finalmente ellos señalaban que debe haber libre comercialización. No debe haber control de la salida de los minerales hacia afuera de ninguna clase, pero además se pronunciaban de que no debe haber ningún intento de crear fundiciones en la patria, porque a ellos les convenía exportar los minerales en forma de tierra, no en forma de lingote, porque entonces ellos señalaban que los costos subían con los gastos de realización, con el almacenaje en el extranjero, con los costos de fundición, y por tanto lo que declaraban para ingresar como divisas al país eran miserias. Y por esa razón, la política minero-metalúrgica del general Torres estaba bien definida. Él señalaba de manera clara, sin tapujo alguno, que debe minimizarse la participación del capital extranjero en el control de nuestros recursos naturales. En segundo lugar, que la producción minera debe diversificarse, no debe enraizarse solo en el estaño, deben ir hacia el wolfram, hacia el bismuto, hacia todos los minerales. Y en tercer lugar, él señalaba de que hay que lograr la mayor transformación de estos recursos naturales en territorio nacional. Y cuando él hablaba de transformación, estaba hablando de que había que fundir, había que industrializar. Y es por ese motivo que no resulta nada extraño que en la legislación boliviana aparezca el Decreto Supremo 9478 del 23 de noviembre de 1970, que establece que la única entidad que tiene derecho a fundir en territorio boliviano es el Estado. Y por esa razón,
Él es el que impulsa de que en Bolivia deben haber fundiciones. Esa fundición que está en Oruro, si nosotros podríamos meterle marca, si podríamos nosotros darle un registro, si nosotros podríamos darle un rostro, tendríamos que llamarlo Juan José Torres. Por esa razón, acá estaban presentes dos fuerzas nítidamente definidas. La de aquellos hombres y mujeres que querían que el país progrese, o la de aquellos que querían que continúe dominado por las fuerzas del extranjero, que continúe siendo colonia. Es decir, sin diferenciarse en nada de aquellos que empezaron colonizando este territorio y que se llevaban los recursos naturales afuera, pagando una tributación que servía para empobrecer al pueblo, pero no para construir. Y por esa razón, nosotros somos un país pobre en todo ese periodo, porque nuestros recursos naturales son explotados por ellos. Si yo retrocedo un poco, voy a encontrar que el año 1965, un general golpista, René Barrientos Ortuño, nos acordamos por la masacre de San Juan de él, pero no decimos por qué hubo esa masacre. Nos acordamos de las masacres de mayo y septiembre de 1965, pero no decimos por qué hubieron esas masacres. El otro día hemos recordado acá a los masacrados en Carcupila, en la ciudad de Potosí. Y sin embargo, no decimos por qué hubieron esas masacres. Y a esta altura, cuando indagamos los hechos, encontramos que esos compañeros que son héroes estaban defendiendo el patrimonio nacional. Ellos estaban en contra de que las colas y desmontes de Catavi sean entregadas a una empresa norteamericana que se llamaba IMPC, International Mining Processing and Company. Estaban en contra de que se entregue el yacimiento más rico de zinc del país a una empresa extranjera que se llamaba Phillips Brothers. Estaban en contra de que se hagan los contratos al que denominaron contratos de operación con capitales extranjeros para perforar pozos petroleros en territorio nacional bajo dominio extranjero. Y si nosotros vemos la otra cara de la medalla y nos ubicamos en la década del 70, vamos a encontrar que el 12 de enero de 1971, el general Juan José Torres revierte las colas y desmontes que se habían encontrado que se habían entregado a la IMPC. El día 30 de abril vamos a encontrarlo a Juan José Torres firmando el decreto de nacionalización de la Phillips Brothers, es decir, de la nacionalización de Mina Matilde. Vamos a encontrarlo el 12 de marzo, nacionalizando ese yacimiento que ahora está en manos del GONI, que se llama Mina Bolívar.
ya no del GONI, sino de la gente a la que él ha vendido como si fuera suyo, esa mina que es nuestra. Entonces, si agarramos solamente estos hitos de la economía boliviana, encontramos a este general peleando por la patria o no. Y ese será el único general bondadoso que hace el bien a la patria. Si escarbamos nuestra historia, vamos a encontrar más atrás a Villarruel, vamos a encontrarlo a Buch, pero si seguimos hurgando, vamos a encontrarlo a Sucre, vamos a encontrarlo a Simón Bolívar. Entonces acá, cuando hablamos de dictadura, no estamos hablando de ningún modo de que el civil es bueno y el que tiene goza y charreteras es malo. No, de ningún modo. Acá estamos hablando de que habemos seres humanos, que tenemos defectos y que tenemos virtudes, y que podemos inclinarnos por las fuerzas del enemigo o por las fuerzas de la patria. Y por esa razón vuelvo a recoger ese homenaje que hicieron esta mañana a otro general de apellido Banzer. Porque si hacemos un recuento de las cosas que hace él, vamos a encontrar exactamente la otra cara de la medalla del general Torres. Porque vamos a encontrarlo inventando una palabra, contratos mixtos, para que el capital extranjero entre al territorio boliviano para controlar los recursos naturales. Vamos a encontrarlo a él organizando una institución que se llamaba CENES. ¿Se acuerda usted, estudiante, seguramente en esa época, compañero Rada? Es decir, estaban interviniendo a la autonomía universitaria. Y por eso el general García Mesa, que nombre un rector, no tiene ninguna diferencia con esta otra, que interviene también la autonomía universitaria en contra de la constitución política del Estado. Y por ese motivo, acá hay que identificar a las entidades que están en uno y en otro bando. Encontraremos solo al general Banzer solito haciendo el golpe de Estado de 1971. ¿No estaría unido a algún otro estadista al que le decían mono? ¿O a otro que era el jefe de Falange? ¿O a entidades privadas como la fabulosa Mining, como la International Mining, como la Consur, cuyos hombres prominentes en ese momento van a ser ministros? ¿Ha sido o no ministro don Mario Mercado Vaca Guzmán? ¿Y de dónde provenía? ¿Va a ser o no ministro Carlos Iturralde Balbián, el dueño de la International Mining y su patrón de Milton Gómez? ¿No es verdad? Vamos a encontrarlo a Alfredo Franco Guachalla o a Alfredo Arce Carpio,
o a Raúl España Smith o al Goni, los tres últimos de Consur. Entonces acá hay una constante de determinados sectores que están predestinados a conspirar contra la patria. Y por ese motivo, ellos conspiran actualmente. En este momento se habla de guerras híbridas, de golpes suaves, se habla de la utilización del Internet, de los medios de comunicación, de la manipulación del lenguaje. En el pasado nos hacían creer que estaban relocalizando, nos hacían creer que estaban haciendo cosas sencillas. Aquí cuando nos acordamos de Barrientos decimos rebajó el 50% de los salarios. Pero cuando nos acordamos del general Banzer, debemos decir o no que afecta al salario la devaluación de la moneda boliviana en un 65%. Y la devaluación de la moneda boliviana en un 65% es una rebaja de sueldos y salarios en un 65%. Y en este caso, no para los mineros, sino para todo el país. Entonces, este libro en este momento nos está llegando de manera oportuna. El autor ha dicho para los jóvenes, y yo diría que también para los viejos que tenemos el cerebro frágil. Porque muchos se han puesto a repetir las consignas que están cocinadas por el Internet. Se han puesto a divulgar las consignas que nacen de ese señor que se ha permitido a llamar el 21 de agosto a que haya un golpe de Estado, no en Bolivia, sino en otro país. Si ese señor tiene el poder para llamar de que haya golpe de Estado en Venezuela, ¿su radio de acción está circunscrito a Bolivia? ¿O este es un agente internacional de fuerzas internacionales? Y si nosotros de verdad somos patriotas, ¿debemos ponerle oídos a ese señor? Pues no. Y por este motivo, a mí me llama la atención y debemos decirlo con fuerza. Hay algunos que dicen que son estudiosos de la economía y en la prensa han hablado de que hay 11 empresas del Estado que han perdido desde el año 2011. Estos mismos, estoy seguro que nos van a fabricar cifras para demostrar, por ejemplo, de que las obras que ha hecho este gobierno en favor del país tienen uno u otra mancha. A ellos no les interesa que el país se desarrolle, no les interesa que el país sea libre y soberano, no les interesa que rompamos con las fuerzas del extranjero y que defendamos la patria. Y por eso a mí, en este momento, me llega al alma para decir una especie de llamado a la conciencia de los bolivianos.
La prensa nos dice que hay 80 bases militares en América Latina, ninguna de ellas rodeando a Colombia, ninguna de ellas rodeando al Paraguay, todas, una mitad están rodeando a Venezuela. ¿Será para echarle flores o será para invadirla? Y de la misma forma están empezando a aparecer bases militares norteamericanas en el Paraguay, en Chile, en la Argentina, tendiendo una especie de tenaza contra Bolivia, pero no contra el territorio en abstracto, sino contra este proceso de cambio. Y por esa razón creo que debemos decir a voz en cuello que acá nadie es neutral. Así como hay fuerzas que conspiran, hay fuerzas también que están dispuestas a defender el proceso, pero una cosa importante, están dispuestos a contribuir con la elaboración intelectual de los argumentos para defender este proceso. Uno de esos está sentado al lado de Evo y se llama Mario Bacarresa Araujo. Yo con estas palabras felicito a Mario por haber elaborado este gran libro. Gracias. Muchísimas gracias por las palabras al compañero Edgar Ramírez. Estamos transmitiendo en directo para Bolivia TV y para todo el mundo la presentación del libro Juan José Torres, el general de los pobres, del autor Mario Bacarresa Araujo. A continuación, vamos a dar paso a las palabras de circunstancia a cargo del presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Evo Morales Saima. Muchas gracias. Un saludo al ministro de la Presidencia, ministra de Comunicación, a compañeros dirigentes nacionales, departamentales, como también ex dirigentes como el compañero Edgar Ramírez, Nilton Gómez y otros que acompañan este acto, las Fuerzas Armadas, a los estudiantes de la Unidad Educativa Daniel Rivera, turno mañana, Montero, bienvenido a la Casa Grande del Pueblo. Por ahora estarán de visita y se estudian, se preparan para servir al pueblo. Un día estarán aquí, sirviéndoles acá a todo el pueblo boliviano. Esperamos siempre que las nuevas generaciones no simplemente tengan capacidad profesional, sino sobre todo conciencia social, patriotismo, civismo por nuestra querida Bolivia. Nuevamente bienvenido, esperamos más tarde pasar con ustedes. Primero estoy bien al colegio, visitando a la Casa Grande del Pueblo. Al hermano Mario Bacarresa nos informó permanentemente de este trabajo. Me ha sorprendido su compromiso, su acompañamiento al general Juan José Torres. Como hace un momento comentaba, conversamos largamente para saber la biografía, la historia, lo que hizo Juan José Torres. Pero qué coincidencia en la presentación del libro de Juan José Torres con 21 de agosto. Yo me acuerdo perfectamente, el año 1971 había mucha sequía en el altiplano boliviano. Ese año mi padre me sacó de la escuela, me llevó a buscar maíz al Valle Cochabambino. De Orinoca a Oruro se camina una semana y de Oruro a las cordilleras
de la provincia de Yopaya, del municipio de Independencia, las comunidades como Narimarca, Cuti, Calatranca, Sailapata, espero no equivocarme. Estaba ahí paseando, me llama. Mi papá bajaba de la comunidad a canjear charque, carne con maíz y volver con maíz cargado hacia Orinoco. Un día, 21 de agosto, ya teníamos las primeras pequeñas radios receptoras. Mi padre me dejó con la radio y de la cordillera de las serranías bajó hacia las comunidades. Era justamente la Narimarca. Y escucho la radio, decía en la radio, Coronel Hugo Banzer Suárez, ni un paso atrás frente al general Juan José Torres. Yo no entendía qué estaba pasando con 11 años, 11 a 12 años de edad. Y entendía que el general tenía un grado más que un coronel, mi imaginación. Así se dio el golpe de Estado, escuchando por los medios de comunicación. Pero ese golpe ha sido la más sangrienta, la más cruel, la más inhumana. Y el golpe que más duró 7 años, que duró más de 7 años. Y hay que recordar, eran los mineros, las mineras, que después de tantos años con huelga de hambre, acabar con la dictadura de Banzer. Pero lo más importante es escuchar al hermano Bacarreza, cómo se vivía en la dictadura, alfombra humana, lo que comentó hace momento. Pero también habían exiliados, confinados, torturados, asesinados, toques de queda. ¿Qué era toque de queda? Hace un momento comentamos con el hermano Álvaro García Linera. Ahora ya no hay pues en WhatsApp, en redes sociales, ¿qué es toque de queda? ¿Verdad? No, las nuevas generaciones no conocen qué era toque de queda. Y me acuerdo de un carnaval, estaba tocando el 79 exactamente después de hacer el cuartel, en la Imperial de Oruro. García Mesa de presidente, o Natosh Witz. El toque de queda creo era a las 8 de la mañana o 9 de la noche. A partir de ese momento, toque de queda, ya nadie camina a la calle, menos 2 o 3. Si están, detenidos, a la cárcel, torturado, maltratado, agredido físicamente. Y ahora siento que hay algunos, no solamente las juventudes, también personas mayores, exageramos. Aquí empieza la fiesta, la previa a las 10, 11 de la noche, la fiesta hasta las 2, 3 de la mañana y remata a las 5, 6 de la mañana. En la dictadura militar no hay pues esas diversiones. Cuando era trompetista, entrada al carnaval, pobres morenos, pobres diablos, a las 8, 9 de la noche a su casa, sin banda. Ustedes saben que en Oruro se amanecen las bandas, el alba al día siguiente, domingo desde las 4 o 5 de la mañana nuevamente en la iglesia. Pero no solamente eso, ¿qué es confinamiento? Seguramente el hermano Edgar Ramírez, Nilton Gómez, otros dirigentes, exdirigentes están por acá, saben muy bien. Yo solamente 2 veces he sido confinado, el 95, uno a Ramón Darío y otro a San Joaquín. En confinamiento, totalmente incomunicado, en manos de la policía o en manos de las Fuerzas Armadas. No tiene derecho a escuchar el medio de comunicación, prohibido de radio, prohibido de televisión. Aunque cuando estaba en San Joaquín, habían buenos oficiales. Me sacaban del dormitorio y me llevaban ahí a escuchar radio, televisión. Evo, infórmese. Saludo, mi respeto, mi admiración a esos oficiales que me permitieron informarme. Totalmente incomunicado de la familia, menos de la organización social o sindical.
ser exiliado de ser mucho más fregados, botado del país, o otra vez incomunicado con el pueblo, con su familia. Eso es la dictadura. Así se vivía en las dictaduras militares. Pero al margen de eso, yo digo, ¿cuántos procesados injustamente? Los procesos eran pues por conspiración, nos acusaban de conspirar al Estado, por tanto procesos encarcelados, tantas detenciones. Y en la dictadura de Hugo Banzer Suárez, los datos demuestran 468 muertos, 1.259 confinados, 667 exiliados. Seguramente, ¿cuántos torturados habrán habido? Pero 39 asesinados por instrucción del general Banzer. Entre ellos, a mí me ha sorprendido, leí por casualidad una revista de un oficial, según cuenta la historia, que era su gran colaborador, el general Banzer, Andrés Selich. Seguramente él estaba por conspirando o quería ganarle, me imagino, y le hace matar acá en La Paz. Esos 39 asesinados por instrucción del general Banzer, eso es la dictadura. Pero ¿cuál era el delito, el pecado del general Juan José Torres? Lo que decía el hermano Edgar Ramírez. La nacionalización de la mina Matilde, pero algo que el imperio norteamericano no soportó, no eran los militares sus opositores de Juan José Torres, sino un golpe de Estado con apoyo de la CIA desde el imperio norteamericano. Porque el general Juan José Torres cerró el Bantanamito en la ciudad del Alto. ¿Qué era Bantanamito? Era como un estado propio, como una isla propia de los Estados Unidos. Le manejaban como hay en ese momento Guantánamo en Cuba. ¿Cómo le va a perdonar entonces Estados Unidos, el imperio norteamericano, a Juan José Torres? Era haber expulsado a Cuerpo de Paz. ¿Qué era Cuerpo de Paz? Civiles norteamericanos venían aquí supuestamente con cooperación, colaboración, y la historia cuenta por qué expulsó general Juan José Torres a Cuerpo de Paz de Estados Unidos. Porque estaba en la campaña de esterilización. Yo he leído algunos documentos y dice, las mineras no pueden seguir pariendo rebeldes, comunistas, socialistas. Realmente campañas en el campo. Aquí mi experiencia personal. Estaba en Cochabamba, creo que era 92, 93. Me encontré con jóvenes norteamericanos. Parecen buenos. Hice un poco de amistad, hombres y mujeres. Yo preguntaba, ¿qué están haciendo por Melga, esa zona? No, nosotros estamos haciendo este trabajo social en temas de salud. A mí me ha sorprendido, le digo, parece buena campaña. Yo recién entendiendo la situación política interna y externa. Si están haciendo esta campaña, yo digo, ¿por qué no van a la zona del trópico de Cochabamba? Quiero que nos ayuden a la zona del trópico de Cochabamba. ¿Y sabe quién me responde? No, ahí nosotros no entramos. Ahí está la DEA de Estados Unidos. ¿Qué significa? Cuerpos de paz eran pues también DEA, pero vestido civil, no uniformado ni armado. A mí me ha sorprendido eso. Ahora felizmente no tenemos ningún cuerpo de paz en Bolivia. ¿Cuál era el otro pecado del hermano
general Juan José Torres, el haber convocado a la Asamblea Popular. Hasta ahora no puedo entender, a ver si un día me pone a explicar, hermano Edgar, Nilton, otros dirigentes que están por acá, Pimentel, ¿qué se quería? Yo me imagino que era como una asamblea constituyente, me imagino. Pero era convocar al pueblo, la Asamblea Popular, el poder del pueblo. ¿Cómo se quería transformar? Yo en mi vida primera vez había escuchado el término de la Asamblea Constituyente, un congreso de la Central Obrera Boliviana, Sucre, Chuquisaca. ¿Y quién ha planteado? La Federación de Trabajadores de Prensa de Bolivia, que estaba Iván Canelas, ahora gobernador del departamento de Cochabamba. No entendía, creo que era 89, 88, 89, en Congreso de la Central Obrera Boliviana, Asamblea Constituyente. Pregunta al Iván qué era. Tampoco él tenía claridad qué era Asamblea Constituyente, pero convocó una Asamblea Constituyente, no tanto para refundar, sino para cambiar la Constitución, algo así. Ha habido intentos de cómo el pueblo puede empezar a cambiar a nuestra querida Bolivia las normas, porque las normas que teníamos, eran normas copia fiel de Europa, de Estados Unidos. Yo me acuerdo una vez, tuve que compartir con un grupo de abogados cochabambinos, me invitaron ahí. Mis doctores, algunos un poquito se marearon. Y un doctor decía, será doctor o licenciado en ciencias políticas, en derecho, pero ya mareado, yo soy el mejor docente del derecho humano. Yo escucho eso. ¿Dónde está el derecho originario? ¿Dónde está el derecho milenario de los pueblos? ¿Dónde está el derecho latinoamericano? Si es el mejor docente del derecho romano. Ese es el debate. Mira, cómo hay que empezar a colonizar, descolonizarnos. Esa mentalidad colonial que existe aún todavía en nuestros profesionales. Entonces, yo creo que hombres y mujeres que dieron su vida por esta patria acabaron así como Juan José Torres, como Alberto Villarroel o con Germán Busch, militares que dieron su vida por su patria. Pero lo peor es que no puedo entender este llamado Plan Cóndor. Yo saludo las palabras del hermano expresidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo, el nuevo Plan Cóndor ahora ya no es con golpe militar, sino es golpe congresal o golpe judicial. Y eso es para autoridades actuales o exautoridades antiimperialistas, anticapitalistas. ¿Y quién le hace matar? ¿Quién le hace matar a Juan José Torres en Argentina en 1976? Espero no equivocarme. 76. Banzer hace matar. Porque tenía información, debe estar en el libro, me comentaba, estaba preparándose para volver Torres a Bolivia con el pueblo. Le hace matar. Y lo peor, ¿saben cuáles, hermanas y hermanos? Yo he sido diputado en el año 1997 y los dos hijos del general Banzer, llamados Juan José Torres Obleas y Jorge Torres Obleas, diputados del MIR. Y en el Congreso, ustedes saben, como el pueblo nunca elegía al presidente, votaba, pero nunca elegía, sino el Congreso elegía al presidente. Y los dos hijos de Juan José Torres votan para que Banzer sea presidente. No puedo entender. ¿Cómo puede ser eso? Que uno de ellos ha sido ministro de Gonzalo Sáenz Lozada. Repasemos la historia. Durante la dictadura de Banzer, el año 1974, organiza su partido Banzer, ADN. El golpe de 1971 participa activamente de Meneses y la Falange Social Boliviana.
Igualmente, en el golpe de Natuchipis, MNR participa. Yo estaba en el cuartel en el año 1978. 79, la banda imperial me trae acá a La Paz a grabar, no sé si era Discolandia o Arriba, nuestras grabaciones. Venimos, en la noche acá era como la tostadera, toda la noche, no se podía dormir. Bueno, al día siguiente, asustados, después de grabar, hemos retornado urgente a Oruro hasta Orinoca. Esa es la dictadura. Pero cuando ha fundado su partido, van a ser ADN, el MIR gobierna con ADN, MNR gobierna ADN en esa llamada la democracia pactada. Desde el momento que se ha recuperado la democracia, inclusive desde mucho más antes, nunca ha habido un partido que ha ganado con más del 50%, menos con 60%. Todo era pacto y pacto. Repito nuevamente, para refrescar la memoria. El pueblo votaba, pero nunca elegía al presidente. Ningún presidente ha recibido como un título, se llama, de autoridad electa, sino por ley del Congreso, bajo esos pactos salían los presidentes. Todos los que gobernaron conjuntamente se turnaron bajo un modelo económico impuesto por el sistema capitalista. ¿Qué significa eso? Robar, robar y robar. Estados Unidos nunca regala. Supuestamente está cooperando, pero debe ser del 0.00001% de lo que nos han robado, dice que nos están regalando. Y ese es el capitalismo. Y comparto las palabras del compañero autor del libro, Juan José Torres, General de los Pobres, que es una lucha permanente de ricos y pobres. Socialismo versus capitalismo. Imperio versus pueblos. Nosotros, si queremos entender bien, sencillo, aquí en Bolivia, yo me preguntaba, ¿quiénes somos nosotros? ¿De la Revolución Democrática Cultural o del proceso de cambio? Somos los que recuperamos la patria, los que hemos nacionalizado. Los otros grupos son los privatizadores, los que entregaron los recursos naturales a las transnacionales. Los datos que tenemos, yo también me informé por la prensa, que las empresas del Estado están en quiebra. Así hicieron querer al pueblo boliviano. Durante el 81, 82, 85, el Estado no sabe administrar, entonces hay que privatizarla. Algunos datos para los jóvenes que están presentes acá. Cuando Entel estaba en manos de los italianos, utilidad neta tenían como 70 millones de dólares. Los 70 millones iban fuera de Bolivia, Europa, Italia. Y apenas estaban 70, 80 municipios de toda Bolivia. Ahora estamos en los 339 municipios de Bolivia, Entel. Pero el año pasado, ¿cuánto hacía la renta? La utilidad de Entel, 150 millones de dólares. ¿Sabe? Cuando nacionalizamos, los italianos nos han pedido como una compensación de casi 1.000 millones de dólares. Y hemos negociado. Y no tengo nada que ocultar, es público conocido. Hemos pagado como 100 millones de dólares. Solo con utilidad de un año no hemos pagado eso. La renta petrolera, durante tiempos de la privatización, casi 20 años de privatización, apenas habían sido 3.000, cerca de 4.000 millones de dólares. En 12 años, más de 36.000 millones de dólares de renta petrolera. Claro, yo entiendo que algunos medios, algunos supuestos investigadores tratan de confundir con algunos datos que las empresas no tienen renta.
Si no fuera renta, si no tuvieran utilidades, no hubiera crecimiento económico, no hubiera obras, no hubieran programas sociales, bonos y rentas. Entonces, mucha responsabilidad. Yo siento que siempre habrán pequeños grupos. ¿Quién no quiere en Bolivia? La semana pasada escuché para algún opositor ahí, dice, hay que enfrentar al Evo en las calles. Yo me pregunto también, nosotros estuvimos en las calles, no para enfrentar a un gobierno, sino para recuperar nuestros recursos naturales, para nacionalizar los hidrocarburos, para recuperar nuestras empresas estratégicas. Hemos estado en la calle. Pero ahora solamente quiere estar en la calle para enfrentar a Evo. Claro, las Fuerzas Armadas no pueden hacer golpe de Estado, la Asamblea tampoco puede hacer golpe de Estado. Entonces quieren buscar convulsión, pero no van a perjudicar al Evo, van a perjudicar al pueblo, van a perjudicar a la economía nacional. El 2006, 2007, tanto se hablaba de corralito bancario, corrida bancaria, y de emergencia convocaba a los banqueros privados y les decía, sus militantes, sus partidos, la derecha pueden hacer. A los pobres no nos van a perjudicar. Los pobres no perdemos. Ustedes se van a perjudicar. Ustedes van a perder. Dígame, ¿ha habido corralito bancario? No hay corralito bancario. Pero algunos medios de comunicación, ya hasta corrida bancaria. O el corralito bancario con la plata del pueblo, Evo va a cumplir su promesa electoral. Qué falso, qué mentira. Y cuando les dije, ustedes pierden, se han dado cuenta, sí. Creo que era el 2007, porque hemos empezado ya a crecer económicamente. Las reservas internacionales crecían. Entonces, parar eso, perjudicar eso, y felizmente saludo. Sectores del empresariado se han dado cuenta, no vamos a entrar a este juego. Algunos que me decían, presidente, si a vos te va bien, a todo Bolivia nos va a ir bien. Entonces todos trabajamos por Bolivia conjuntamente. Yo siento que en este tiempo hemos superado tantos conflictos, tantas agresiones de carácter político y económico. Digo económico porque te decían, la tumba del Evo, la tumba de Alinio va a ser inflación. ¿Qué inflación? Ahora nuevamente quiero decirles, donde ha vuelto la derecha, donde ha vuelto el neoliberalismo, algunos países vecinos, ¿cómo están? ¿Cómo está viviendo la gente? Los compañeros dirigentes, siempre sus reflexiones son tan importantes. Compañeros dirigentes, mucha reflexión, mucha evaluación, y mucha investigación, además de eso, mucha información para entender sobre la situación social, económica de nuestra querida Bolivia. Este aporte del licenciado Mario Bacarresa, como secretario, yo entendí, creo que era como el ministro de la presidencia de Juan José Torres, jovenzuelo militar con 24 años. Intenté buscar, encontré, yo dije a algunos compañeros, quiero encontrarme con exministro de Hernán Siles Suazo, exministro de Juan José Torres, encontramos uno. Después de conversar, mira, está tan libre para reflexión, para debatir. A veces algunos también, cuando hablan de Fuerzas Armadas, hablan de García Meza. Así como hay malos civiles, también ha habido malos militares. Así como hay buenos civiles, como también hay buenos militares. Hay que diferenciar. Juan José Torres ha sido uno de los militares patriotas, antiimperialistas. Militar que estaba con el pueblo. A eso le hace matar Banzer con la CIA mediante esa operación llamada Plan Cóndor. Para mí, Juan José Torres es inmortal, militar patriota, que decía en Sacaba, es la provincia de Chapare,
El municipio sacaba que todos los estudiantes allí deberían de ir obligatoriamente. Esperamos que la alcaldía pueda implementar el Ministerio de Educación para que sepan quién sacaba a tener un hombre patriota al servicio del pueblo y asesinado por el imperio norteamericano. Felicitar por este aporte, hermano Vacarresa. Esperamos con su autorización imprimir para difundir esa linda biografía, esa historia, para repasar la historia, pero también para evaluar el presente y proyectar la esperanza de las futuras generaciones. Muchas gracias, mucha suerte. Esa fue la importante intervención del primer mandatario del Estado, Evo Morales Saima. Esto a tiempo de procederse ya con la presentación del libro Juan José Torres, el general de los pobres, escrito por Mario Vacarresa. Destacar que el libro tiene como propósito fundamental el poder dar a conocer principalmente a las nuevas generaciones la vida, gobierno e ideología del expresidente boliviano, y así como también poder rendir un gran homenaje al general Juan José Torres González, quien gobernó el país entre el 7 de octubre de 1970 y el 21 de agosto de 1971, periodo en el que luchó por los sectores humildes del país y acciones que valieron ya para que sea considerado como el general de los pobres, así como lo señala en el título de la obra. A su vez, el autor destaca que uno de los aspectos personales que describe ya justamente al expresidente de Bolivia como una persona intachable que apreciaba y respetaba mucho a la mujer, que además poseía el don de ser un gran amigo y compañero de gran gratitud para quienes lo acompañaban en la lucha. Y así como también es oportuno ya poder destacar la masiva participación de personalidades ya justamente en cuanto se refiere en el ámbito intelectual, autoridades de Estado y por otro